Transmitiendo en vivo y aparece aquí la doctora, abogado Rebeca Hernández. Abogada, buenos días. Allí colocando su teléfono, todos estamos siempre pendientes de las pantallas para hacer una buena toma de las cosas que hacemos, que suceden y que son noticias relevantes y irrelevantes. El libro que tiene la doctora, que nos trae como su segundo hijo, lo ha dicho, no sé si es algo que le salió aquí de repente o sí, pues es su segundo hijo, el libro que nos trae hoy la doctora Rebeca Hernández. Doctora, buenos días, bienvenida a XFM. Gracias por la oportunidad, buenos días. Sí, este es mi segundo hijo de papel y estoy orgullosa de aportar mi granito de arena para Venezuela. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, doctora, de venir aquí al programa a conversar con nosotros sobre este libro que me resulta muy interesante. Hay una frase que me quedó grabada, que la tiene usted por allí en su Instagram: la ciencia puede absolver a un homicida, ¿no? Eso es algo muy contundente. ¿Cómo podría hacer esto? Esa es una pregunta que la respuesta está en el libro, porque a través de la neurociencia, a través de la práctica de resonancia magnética, de mapeo cerebral, de tomografía, podemos nosotros establecer si una persona nació con alguna predeterminación a delinquir o fueron otros factores que lo hicieron delincuente. Entonces, en la parte más interna del ser humano, que es su cerebro, la respuesta a por qué una persona delinque la tenemos. También tenemos la oportunidad de analizar si una persona sufrió en algún momento de la vida un secuestro de la amígdala y eso lo llevó a cometer un delito atroz y después ni siquiera lo recuerda. Yo tengo años hablando del secuestro amigdalar y fíjate que necesitaba la ciencia a través del doctor Omar Cuberos y que es neurocirujano, y la neurociencia para poder traerlo al mundo del derecho, para poder traerlo al mundo jurídico, porque la gente no entiende qué es la amígdala, dónde está ubicada, en qué parte del cerebro y cómo es eso que alguien puede sufrir por un estrés agudo, un secuestro amigdalar. Entonces, al yo ser abogada, necesitaba la voz de un médico neurocirujano que pudiera realizar tomografía, resonancia magnética, que pudiera comprender el resultado de este tipo de evaluaciones que se practican al cerebro de un ser humano para poder comprender si hay ausencia de empatía y qué llevó a una persona a cometer algún delito. Porque no se trata solo de que nos acostumbremos, convalidemos los delitos atroces y que simplemente sea noticia. Se trata de que nos duela que a una mujer venezolana le quiten la vida de la forma tan atroz como lo estamos viendo, y eso nos movió a tener que aportar a Venezuela algo. Qué interesante esto que me comenta usted del secuestro amigdalar. ¿Me puede dar un poquito más, ampliar un poquito más ese concepto? Sí, fíjate que nosotros en el cerebro tenemos la amígdala, que es donde se va almacenando los recuerdos que nos impactan, que nos mueven. En ese sentido, al tener guardado allí esos momentos, esos episodios que nos causan dolor o algunas emociones, podemos sufrir, cualquier ser humano en algún momento de la vida puede sufrir un secuestro de esa amígdala y que los inhibidores de la conducta no estén activos. ¿Pero cómo un secuestro? Es decir, que los inhibidores de la conducta no están activos y tú reaccionas de manera violenta. ¿Y por qué se llama secuestro? Secuestro amigdalar porque no está la amígdala activa, sino que por el contrario actúa de manera irracional la persona y por eso no lo recuerda. Es decir, un ejemplo claro para que las personas lo entiendan. Cuando las mujeres, por ejemplo, conocen a un caballero y ese día, no son ni siquiera novios, tú dices, no lo puedo besar porque no lo conozco, no me puedo ir con él porque no lo conozco. Si hay en ese momento presente los inhibidores de la conducta, te inhibes de seguir adelante. Pero si no tienes inhibidores de la conducta, tú continúas y ni siquiera sabes qué es lo que ocurre. En este caso, cuando ocurre en un ser humano un secuestro de esos inhibidores, puede reaccionar de manera violenta y de repente ni recordar qué fue lo que pasó. Por eso hemos tenido casos de mujeres que le han quitado la vida a un hombre y la gente y la familia dice, pero si ella era tranquila, ¿qué sucedió? Cuando empezamos a revisar la vida, es una mujer víctima de violencia intrafamiliar y en ese momento quizás el marido no llegó a golpearla, pero ya tiene tantos recuerdos en la amígdala que ella reacciona de manera violenta y lamentablemente tenemos un resultado fatal. Hacia allá vamos en la neurociencia, a poder evitar
que lleguemos a familias rotas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos casos de mujeres que ponen denuncias por violencia psicológica, violencia física, y parece que no es nada tan grave. Pero lamentablemente, si no hacemos nada, si no perfilamos a quien tenemos frente a nosotros como agresor, eso puede llegar a ser un femicidio. Fíjate que ayer yo recibí en mi despacho una víctima de violencia, y cuando revisé el contenido de los mensajes del hombre y reviso el contexto de esa relación, mira, esa muchacha es víctima de una violencia grave que puede terminar en un femicidio, incluso en la muerte del hijo, porque está amenazándola a ella y a su hijo. Le dijo: te voy a arrollar, cuando te vuelva a ver te voy a arrollar. O sea, fíjate tú que ahí en este momento hay una amenaza. Pero esa persona, que aparte me está diciendo la chica que consume alcohol y otras sustancias, es un detonante para nosotros decir: en algún momento una mujer venezolana va a fallecer. Nosotros ya la estamos apoyando, pero eso pasa a cada instante. Y lamentablemente nosotros nos ocupamos de sancionar, porque definitivamente en Venezuela sí se sanciona. Si hay un femicidio, 30 años. Pero lo que nosotros queremos es prevenir y entender el por qué. Buscar la verdad, qué está pasando en Venezuela y en el mundo, que hoy por hoy vemos estos delitos tan atroces y sin ningún tipo de empatía, porque agarrar a una muchacha de 17 años, picarla, meterla en una maleta, enterrarla, o sea, eso no lo habíamos visto con la frecuencia que la estamos viendo ahorita. Entonces nos corresponde a los expertos buscar la respuesta. La neurociencia tiene una oportunidad a través de la resonancia magnética. Bueno, tenemos que ponerlo al servicio de la justicia, porque definitivamente es Venezuela y nosotros no podemos actuar como si nada pasa cuando vemos estos titulares de prensa, solo porque no es nuestro hijo. Nosotros debemos hacer empatía, ser parte de los venezolanos que, aportando desde su territorio, pueden hacer algo por el país. Este llamado secuestro amigdalar sucede por condiciones genéticas, o sucede solamente por episodios que ha tenido la persona en su vida. Qué buena pregunta. Fíjate que no es un tema genético. Lo que nosotros podemos observar genéticamente son otros elementos, y eso lo explica el neurocirujano en la resonancia magnética, si está predeterminado a delinquir o no, si hay un tema de ausencia de empatía, lo vamos a establecer. Incluso, gracias por la pregunta, porque recuerdo que hicimos unos cortes cerebrales de un cerebro de un violador aquí en Venezuela, y está en el libro, lo hicimos en vivo, y ahí lo primero que identificamos fue el tamaño de su corteza. Había fallecido. Sí, se obtuvo su cerebro, él se suicidó. Señalado de cometer delitos de abuso sexual infantil, se suicidó y se extrajo la pieza completa. Gracias a que se suicidó, estaba completa, se pudo hacer los cortes completos cerebrales, y lo primero que analizó el médico neurocirujano fue el tamaño de la corteza, que era 1 centímetro menos más de lo normal. El doctor Cuberas. En el caso de la amígdala, allí se van almacenando los recuerdos que nos impactan, que nos duele. Y por eso cualquier persona que esté sometido constantemente a un estrés agudo puede reaccionar de manera violenta. Esto no es genético, esto es orgánico, le puede pasar a cualquier ser humano, y por eso siempre digo que debemos desde ya, desde el colegio, hablar del equilibrio emocional, de la gestión de las emociones, porque si nosotros no equilibramos las emociones, si no enseñamos a los niños a que existe el sistema límbico, entonces vamos a tener más violencia. De hecho, la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero la gente que sufre violencia hasta los 7 años de edad son personas que responden desde el cerebro reptiliano, y por eso son tan violentos al responder. Y por eso siempre dicen: yo soy así y no va a cambiar, y responde desde la violencia. Esas personas no conocen el sistema límbico, no se pasean por el sistema límbico, y por eso ni respiran ni piensan una respuesta. Simplemente responden desde la violencia, que es lo único que conocen en su vida. ¿Esto puede ser atenuante en un caso de violencia, o un caso de cualquier cosa, pues, de homicidio? ¿Puede ser atenuante? Fíjate qué buena tu pregunta, porque hay personas que creen que este libro nace con la intención de crear impunidad, de buscar, bueno, si está enfermo entonces no va a pagar el crimen. No, en este caso nosotros lo que queremos es perfilar y ser justos. El legislador es sabio cuando habla de arrebato de intenso dolor, que pudiera ser una causa de atenuante. Una mujer que llegue y encuentre a su hijo que lo están abusando sexualmente, y de repente en el mismo instante reaccione y cometa un delito de homicidio, ya el legislador lo dice: se actuó
ante un arrebato de intenso dolor va a tener un atenuante de la pena. Ujú. En este caso, si se encuentran hallazgos de verdad, patológicos en el cerebro de una persona, pudiéramos hablar de algún atenuante, o más allá del atenuante es entender qué pasó. No es que va a salir libre. Sí, sino... no, y entender qué pasó para darle tranquilidad a la víctima, porque en definitiva esta persona se va a quedar privada de libertad. Hay medidas de seguridad que en Venezuela están vigentes para las personas que tienen alguna patología y hay centros para eso. Pero a nosotros lo que nos llama, lo que nos mueve, es la experiencia como fiscal del Ministerio Público. Incluso estuve en la directiva del Ministerio Público como consultora jurídica, ahora como defensa técnica. Lo que me mueve es dar respuesta a la sociedad del qué pasó. ¿Por qué? Porque más allá de la pena, tenemos una víctima que no comprende por qué le sucedió a ella, por qué a mi hija la mataron, por qué la abusaron, qué hice yo como mamá que no impedí que tuviera esa relación con esa persona que la llevó a ese desenlace fatal. Y fíjate que en mi experiencia, cuando tengo víctimas así, siempre pregunto, ¿eres hija de madre y padre? El padre estuvo contigo, y empiezo a identificar qué fue lo que ocurrió para que se relacionara con este tipo de hombre narcisista. Entonces, para darle respuesta a esa sociedad, para darle respuesta a esa víctima que clama entender el qué pasó, más allá del hecho fáctico, porque nosotros tenemos un hecho y hay un resultado, si hay un muerto. Pero más allá de ese hecho fáctico, ¿qué causas movieron para que mi hija recibiera esto? ¿Y qué pasó por la mente de ese criminal cuando decidió hacerle tanto daño? Esa es la respuesta que nosotros queremos dar a través de la neurociencia. Esa es la respuesta que da la neurociencia al servicio de la justicia, y queremos eso, perfilar para evitar la comisión de delitos atroces. Muy bien, doctora. Tenemos el libro, vamos a hablar del libro después de la pausa. Seguro. Tenemos que hacer una pausa. Muéstrelo, por favor, aquí el libro en Instagram, aquí para que se vea. Ahí está, mire, Cerebro Asesino. Ya es impactante el título. Vamos a hablar de esto a la vuelta. Dos hijos, como le llama ella, y nos trajo el segundo aquí. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.